Quiero dar las gracias al profesor Ronald Humberto González, director del departamento, jefe del Departamento de Tecnología y Materiales de la UNETRAM, y a la señorita Marquely Pérez por haberme permitido dar esta presentación. Espero que se esté viendo completa. ¿Se está viendo completa o no? ¿Sí? Se ve perfecto, profe. Ok. Bueno, el conversatorio, en este marco de conversatorio, lo hemos denominado aceros inoxidables duples envejecidos artificialmente. Más o menos el contenido desglosa los aceros, específicamente los duples. El tratamiento térmico de envejecimiento es un envejecimiento artificial. Sabemos que los materiales envejecen normalmente, pero este es un envejecimiento desarrollado en un laboratorio para simular una condición de servicio de aproximadamente unos 10 a 15 años. Luego la metodología de los diferentes trabajos que se han desarrollado, más o menos un resumen, algunos resultados y algunas conclusiones. El tema específicamente arrancando de acero, bueno, los aceros arrancan desde el año de 1855, donde Henry Bessemer pone en funcionamiento los primeros tipos de hornos para la fabricación de acero. Creo que como la gran gala de oyentes metalúrgicos o ligados al tema, pues nosotros siempre hemos trabajado generalmente con aceros al carbono. También conocemos algo de lo que es aceros inoxidables. Sabemos que son aleaciones, acero al carbono, hierro, carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre, siendo estos dos últimos diríamos los indeseables dentro de la composición del acero, el carbono el que detalla el porcentaje, el tipo de acero. Luego tenemos los aceros inoxidables. Vamos a ver cómo las diferentes microestructuras, como diríamos, comparamos un acero al carbono con un acero inoxidable. Luego vienen diríamos, cronológicamente los aceros microaliados, cual toman un gran auge en los años de 1980, lo que llamamos alta resistencia y baja aleación, y revolucionan bastante lo que corresponde a la industria automotriz. Ahora, en los últimos 40 años hemos cambiado abruptamente, o sea, han salido al mercado muchos tipos de aceros, entre los duples, generalmente llamados así, son aceros inoxidables, doble fase, cosa que nosotros no vimos generalmente, por lo menos en el siglo pasado. Generalmente los aceros inoxidables teníamos una sola fase, o era austenita, o era ferrita, o era martensita. En el caso de los aceros duples es una combinación de esas dos fases, o es austenita ferrita, austenita martensita, etc. Específicamente nosotros en este caso hemos trabajado con austenita ferrita. Luego, en estos últimos años también se han desarrollado, Georg Fromeyer, desde el año 2000, lanza al mercado los aceros TRIP y TWIP. Los aceros TRIP específicamente son de transformación inducida por plasticidad, donde las fases están compuestas por ferrita, austenita y martensita. Es un endurecimiento por transformación específicamente de martensita. También están los aceros TWIP, que son aceros por inducción de plasticidad por maclado, este endurecimiento por maclado dentro de los granos con alto manganeso, son específicamente con un alto contenido de manganeso. Y por último, dentro de estos últimos 40 años están los supervainíticos, que son libres en carbono, donde vamos a ver una gama de microestructuras formadas por ferrita, vainita, austenita retenida, o una combinación bastante rica de microestructuras. Entonces, como pueden ver, se transforma todo aquello que nosotros habíamos visto como el acero inoxidable con una sola fase, con la combinación o el juego de muchas microestructuras, lo cual conlleva a los cambios en las diferentes propiedades. Pues sí, finalmente esas microestructuras se deciden en función de las propiedades que nosotros querramos de los diferentes aceros, y por eso esto no para, seguirá evolucionando dependiendo de lo que el hombre decida querer cambiar. Aquí podemos ver lo que les decía inicialmente, el acero ordinario al carbono, con la fase ferrita y perlita, o sea, la Disculpa, fase profe. blanca. Ajá.
Pudiese poner la presentación en manera de presentación, que abarque Bueno, toda la pantalla para verlo mejor. Gracias. ahí se ve. Ahí la puse, pero no la veo yo. A ver, ya va. Yo lo veo perfecto. Sí, sí, Se se fue ve a la perfecto. Es que se me Perfecto, fue profe. a otro lado. Ok, ahora Ahí, sí. perfecto. Ok, aquí tenemos la microestructura característica de lo que es un acero ordinario al carbono con su fase de ferrita y la microconstituyente llamado perlita, que es como huellas digitales, el que tradicionalmente hemos conocido. Y aquí la podemos ver. Este es lo que le llamamos el acero bajo, medio carbono y alto carbono. Específicamente aquí tenemos el acero eutectoide, donde todos los granos son perlíticos, ¿verdad? Pues lo podemos ver las fases acá, lo que se ve blanco es la ferrita y las laminitas que son las cementitas. Y los aceros hipereutectoides que están formados por perlita y cementita. En general, siempre trabajamos con estos dos primeros porque son los que prácticamente tienen las facilidades de poder cambiar sus propiedades, jugamos con sus propiedades en función de que tienen menor porcentaje de carbono y son más fáciles de maquinar, ¿ok? También aquí vemos, quizás en este gráfico con mayor amplitud, lo que corresponde a los aceros inoxidables con respecto al contenido de níquel y cromo y cómo han sido clasificados. Podemos ver acá los martensíticos, ferríticos, auteníticos, los tipos duples. Podemos ver acá los auteníticos en la fase superior, que por supuesto tienen la mayor cantidad de níquel y un contenido intermedio de cromo. Tenemos los aceros martensíticos que tenemos en esta parte baja, que son los que tienen el menor contenido de níquel y cromo. Tenemos los ferríticos que tienen alto contenido de cromo, bajo de níquel. Tenemos los duples exactamente en la banda, en el lado derecho. Y tenemos los endurecibles por precipitación. Aquí tenemos comercialmente exactamente como los hemos visto, martensíticos generalmente con la serie 400 y ferríticos algunos, los auteníticos serie 200 y 300. Los duples va a depender específicamente de país, para sus siglas. Aquí está específicamente un sueco y un americano, y los endurecibles por precipitación, que comercialmente se utilizan con estas siglas de 17,4 pH, o sea, endurecidos enfriados en frío, y alguna de las siglas quise ponerla por lo comercial, que es como lo vemos en el mercado. Aquí podemos ver específicamente lo que corresponde a la estructura de un grano ferrítico, y quizás abajo un acero inoxidable austenítico para que veamos exactamente el efecto del tipo en este caso es un acero austenítico tipo 316L, recocido a 950 grados centígrados y atacado con diferentes reactivos para ver exactamente, como ustedes saben, la parte de preparación metalográfica depende específicamente de qué vamos a medir, tamaño de granos, fases, etcétera. Podemos utilizar un reactivo u otro dependiendo exactamente de lo que queramos medir o visualizar o detectar, y jugamos exactamente con la metalografía. Aquí está lo importante de la parte de la microscopía óptica. Aquí esta la quise colocar para que viéramos exactamente los diferentes tipos de acero y lo que han avanzado en estos últimos años con respecto a los aceros que les dije que justamente están en estos últimos 40 años, los TRIP y los TWIP, que tienen un alto contenido de manganeso, tienen una alta ductilidad y una alta resistencia mecánica. Fíjense que aquí arranca de los bajos de carbono, medio carbono, aceros microaliados, pasamos por acá por los microaliados, pasamos por los TRIP y cerramos acá con los martensíticos, que tienen muy buena resistencia, pero como sabemos muy baja ductilidad, o sea, muy baja capacidad de formación. Aquí vemos quizás lo que les decía inicialmente, el tipo TRIP, cómo jugamos con la microestructura para obtener este tipo de acero, y dentro de la microestructura ya observamos, a pesar de ser un acero inoxidable, tenemos las de ferrítica, tenemos la parte martensítica y tenemos vainita, aparte de austenita retenida. Estos han sido los avances de los aceros del juego de microestructura en los últimos años, dependiendo específicamente de las necesidades en las propiedades mecánicas que se requieran. Específicamente estos TRIP generalmente tienen entre un 15 y un 30% de manganeso con adiciones de silicio y aluminio. Entonces es un juego de la microestructura.
Aquí quizás un poquito de lo que arranca en Venezuela la fabricación del acero, como vemos, arrancan los microaliados en 1980 con uno de los aceros más fabricados tipo microaliado, el X60, utilizado en la industria petrolera. Arrancaron con vanadio, luego con vanadio niobio, vanadio titanio y así sucesivamente, basados en las diferentes exigencias del mercado. Esto es lo que corresponde exactamente a esa época. Y aquí quizás un esquema del proceso de fabricación de acero, dependiendo del tradicional o el proceso de colada continua, quizás con un horno eléctrico acá, para ver más o menos el proceso primero, por supuesto, una reducción y fusión o un proceso de reducción directa para obtener un briqueteado, y finalmente, ya teniendo el material con el arrabio, la combinación de cualquiera de los productos del proceso de reducción directa o de arrabio y las diferentes combinaciones de ferroaleaciones, pues vamos a obtener en quizás un proceso de colada continua el acero que determinemos. Ese es un esquema muy sencillo del proceso de fabricación de acero. Vámonos a lo que nos tocaría, que es exactamente lo que llamamos aceros duples, como les dije, generalmente lo conocemos como última generación, doble fase. Él ha evolucionado como una nueva clase de materiales para ingeniería, bastante diferente de los aceros inoxidables clásicos, como les dije, porque tienen doble fase, pero los que más se han investigado son los ferríticos austeníticos. En este caso, la resistencia se incrementa hasta un 200, un 300% mayor que las aleaciones convencionales y sin pérdidas en la ductilidad o tenacidad, o sea, propiedades interesantísimas. ¿Y qué cambia en este tipo de acero? Cuando nosotros vimos lo que correspondía a la parte de siderurgia, quizás el siglo pasado, nosotros entendíamos que el nitrógeno, o lo que nos decía era que el nitrógeno debería estar en proporciones prácticamente de décimas a centésimas. Esto ha cambiado mucho porque el contenido de nitrógeno pero en las nuevas combinaciones y bien distribuido sobre el material, es un fuerte estabilizador de la austenita, incrementa la resistencia a la corrosión por picadura, que diríamos es el punto más fuerte dentro de las características de este acero, ayuda a estabilizar la austenita contra la formación de la martensita. Entonces, el porcentaje de nitrógeno generalmente varía entre 0,10 a 0,30. Fíjense cómo cambia totalmente el porcentaje de lo que era antes la vieja siderurgia a lo que es ahora. Entonces, esa cantidad de nitrógeno que se está adicionando en el caso del acero dúplex hace que nosotros incrementemos el nitrógeno, pero podemos bajar la cantidad de níquel comparada con los aceros inoxidables convencionales, y esto podría minimizar el precio de mercado para este tipo de producto. Entonces el nitrógeno nos balancearía lo que corresponde a ese incremento que antes tenía el contenido de níquel. Esta nueva generación de aceros, la adición del níquel, promueve el cambio en la estructura cristalina, pasa de una estructura cúbica centrada en el cuerpo a una estructura cúbica centrada en la cara, como lo podemos ver acá en la gráfica, con menos del 8% de níquel en estos aceros. Los aceros tienen una microestructura en la cual los granos son ferríticos y en algunos austeníticos. Este es específicamente el que prácticamente yo he utilizado en estos, diríamos, últimos 30 años. 30 años, no, 20 años específicamente que tengo más o menos trabajando con este tipo de acero, pero no son los únicos, como les dije, hay las diferentes combinaciones. En este caso, esta nueva generación aumenta el contenido de níquel. Al aumentar el contenido de níquel, cambia la microestructura del acero ferrítico de izquierda en una del acero duplex mitad en la de acero austenítico a la derecha. O sea, tenemos una estructura ferrítica que es una sola fase, tenemos la estructura austenítica, y la combinación nos da aproximadamente esto que llamamos doble fase. Para el caso austenítico ferrítico, el fondo que tenemos sería la ferrita y las islas serían las de austenita, lo que se ve quizás un poco como amarillo. Aquí podemos ver con microestructura electrónica de barrido, inclusive podemos ver las dos fases. La ferrita queda al fondo y la austenita queda sobre relieve. Esto prácticamente nos permite, en muchos casos por microscopía electrónica, visualizar y distinguir cualquiera de las dos fases, porque si nosotros lo vemos en microscopía óptica, acuérdense que se ven siempre claras. Entonces es difícil decir una es austenita o otra es ferrita, y va a depender específicamente
diríamos, del tipo de ataque que nosotros hagamos para distinguir quién es austenita y quién es ferrita. Aquí tenemos otro tipo de acero duplex específicamente, este es ferrítico martensítico, específicamente templado en agua, como lo podemos ver acá en la microestructura, totalmente diferente de esta. Como les digo, nosotros hemos trabajado, yo he trabajado con mi grupo de investigación, con ferríticos austeníticos, pero nunca he trabajado con este tipo ferrítico martensítico, lo conseguí específicamente en el internet y vimos específicamente acá que estas islas que se observan en la microestructura vienen siendo las martensitas y este fondo que se ve negro sería la ferrita. Este específicamente con 1% de manganeso, 0,06% de carbono, calentado a 760 grados centígrados y templado en agua. Aquí abajo está la referencia. Como ven, acá quise colocar esta tabla donde tenemos los diferentes tipos de aceros, en este caso duple, y vemos, yo he trabajado con los tipos Zambi, que son aceros suecos, que son los que tuve oportunidad de conseguir, que pues, llegaron a Venezuela. Realmente no, nada más Suecia no fabrica este tipo de aceros. Tenemos en Estados Unidos la Cabot Corporation, tenemos la Carpenter Technology, tenemos la francesa Cresol Loewe, tenemos la Mannesmann específicamente de Alemania, tenemos la Nippon Metals de Japón, pero lo que tuvimos facilidad de trabajar son los aceros específicamente estos suecos que se llaman Sandvik. Específicamente con equivalente a STM A669, el UNS S31803. Este es lo que llamamos el 2205, uno de los tipos de Zambi que más salió al mercado, el primero, uno de los primeros que salió, que indica que tiene 22% de cromo, 0,5 de 5% de níquel, y las siglas que coloca Zambi es porque Zambi pues, es austenítico ferrítico. Ese es específicamente lo que sale al mercado. Aquí está aproximadamente la composición química y una cosa interesante, lo que vemos a la derecha, es el porcentaje de la ferrita y la austenita. Entonces, generalmente los aceros de este tipo, de esta composición, la microestructura que genera las mejores propiedades es la que posee el 45% de ferrita y el 55% de austenita. Como ven allí, hacia la parte superior, pues tenemos diferentes combinaciones. Este acero, pues, es altamente bueno en la presencia de cloruro, donde es necesaria la resistencia a la corrosión por picaduras y erosión. Tiene una buena resistencia mecánica combinada con ductilidad. Como les digo, tiene diferentes usos en la industria automotriz. También puede ser utilizado o inclusive en Venezuela fue reemplazado en algunas zonas en la industria petrolera, en la petroquímica. Esa era justamente lo que se iba a hacer en los principios de esta década, lamentablemente con tantos problemas que ha habido, por lo que sabemos, pues ese reemplazo no se ha hecho. El material dúplex que se colocó en la petroquímica específicamente debería estar siendo evaluado en esta época para ver exactamente su comportamiento, más sin embargo, yo por lo menos no he tenido ningún tipo de información al respecto. También se puede utilizar en plantas desalinizadoras, intercambiadoras de calor, en estructuras en ambientes marinos, porque hay varios tipos de duplex con diferentes contenidos, lo cual nos permiten seleccionar y utilizar dependiendo exactamente del uso que van a tener. También este tipo de aceros se puede utilizar como biometales en reemplazo de prótesis. Específicamente, antes se utilizaba el 316L, trabajaba en frío, específicamente, luego se utilizaron aleaciones cromo-níquel molibdeno, pero son realmente caras y no tienen limitada resistencia a la corrosión. Nosotros trabajamos dentro de la Universidad de Carabobo haciendo reemplazos y utilizamos ratas específicamente, le hicimos reemplazo como tipo clip y vimos la biocompatibilidad y específicamente no hubo ningún tipo de problema. La idea era producir prótesis con este tipo de acero y realmente los estudios nos dijeron que sí era factible. Y se podrían hacer clavos, placas óseas, placas de columna, tornillos, etcétera.
Entonces ahí está una buena aplicación hacia la parte médica. Aquí quizás podemos ver la cronología de cómo aparecen en el mercado, no es que aparecen ahorita, ellos vienen desde 1970, pero prácticamente realmente empiezan a ser reemplazados en el mercado a partir del 1900. Es importante cuando se habla de duples establecer este índice de corrosión por picaduras, que es el PREN, que va en función del cromo, del molibdeno y el nitrógeno, el cual mientras mayor es el PREN, mayor resistencia a la corrosión por picaduras puede tener el material. Esta es una relación entre el contenido de nitrógeno y la relación de cromo y el 3,3% de molibdeno. Y más o menos con un avance lo que hemos tenido. Yo he trabajado con este 2304 del Zambic, el 2205 y con el 2507. Este PREN, esta es la relación, entonces, como les dije, nos da una información sobre la resistencia de la corrosión por picadura en medios de cloruro. En realidad se trabaja con la norma STMG 48 para hacer la evaluación y se establecen correlaciones con este PREN como tal. Aquí podemos ver quizás comparando ese acero duplex con los aceros inoxidables convencionales como el 316, el 904L y el 6 molibdeno más nitrógeno, cómo su resistencia es muy superior. También igual la resistencia a la corrosión por picaduras, sobre todo en el caso del 2507, que es el que tiene la mayor cantidad de cromo y la mayor cantidad de níquel. Sin embargo, intermedios también podemos tenerlo como el 2205 específicamente. Aquí también podemos ver lo que corresponde a la temperatura crítica por picadura para el que tiene la mayor cantidad de cromo-níquel, que es muy superior a otros tipos de acero. Este es el menor de los, diríamos, de los Zambic. Y aquí podemos ver la corrosión por esfuerzo, pues específicamente el 2507 es mucho mejor comparado con otros tipos de aceros inoxidables como el IC 304, el 316L, etcétera. Pues su comportamiento es, diríamos, muy por encima. Ahora, ¿cuál es el limitante? Cuando el material, el acero es colocado en servicio, pues es como nosotros, sufrimos por envejecimiento. El envejecimiento en el caso de los aceros, pues específicamente es la formación de precipitados. Lo vimos quizás la semana pasada con la otra presentación, cómo ocurre el fenómeno de creep, sobre todo dependiendo de la temperatura. Entonces, aquí dependiendo de la temperatura, el tipo de precipitado que se puede presentar en los aceros va a depender específicamente de los rangos donde se trabaje, y por supuesto va a depender exactamente de los elementos que componen cada uno de estos aceros que estemos evaluando, o los elementos importantes como el cromo, el molibdeno, el wolframio, el silicio, específicamente nos llevan a que por las condiciones de servicio pues podemos tener carburos como lo vimos en la semana pasada en la presentación que se dio. Tenemos la fase sigma, tenemos carburo, tenemos fase chi, tenemos también en la parte baja lo que llamamos alfa prima. Entonces, en general, después de pasados 10 años en servicio, estos precipitados empiezan a generarse dentro de los aceros inoxidables. Son como partículas que se van formando, luego se van uniendo, forman el fenómeno de encadenamiento, la microgrieta y la macrogrieta, hasta que ocurre la falla catastrófica. Entonces, para no llegar a eso, pues existen las evaluaciones, porque son los términos de lo que corresponde al fenómeno de Crip. Aquí podemos ver los rangos en los cuales se presentan cada uno de ellos, y este fenómeno que se presenta a 475, que es la fragilización de formación de la fase alfa prima, específicamente típica de estos tipos de acero, y las zonas donde se forman lo que corresponde a la fase sigma, las críticas y la formación de carburo. Entonces, como vemos, exactamente por efectos del tiempo está la formación de los carburos, en el caso de los inoxidables, y finalmente vendría el fallo de ellos. Aquí podemos ver las diferentes fases que se pueden observar dependiendo del tipo de precipitado que se esté formando, si es fase sigma, si es nitruro, si es fase chi, etcétera. Más o menos cuál es la composición de cada una de esas fases, los rangos de temperatura en las cuales aparecen, y algunas quizás, diríamos, características como el parámetro de red, específicamente de red cristalina, y tenemos aquí los casos. En general,
Esto nos permite visualizar y más o menos presumir el tipo de precipitado que de acuerdo a la composición química, pues podemos decir de qué tipo es, pero sin una difracción de rayos X no podríamos exactamente dilucidar con exactitud el tipo de precipitado formado. Entonces, como les he dicho, he trabajado con 2205, 2507, 2204, como les dije, este es el porcentaje de cromo y este es el de níquel. En general, envejecidos artificialmente a temperaturas a 475, adrede para formar alfa prima, y estas temperaturas intermedias para formar fase sigma, fase chi, etcétera, o carburos. También, aparte de haber hecho envejecimiento o tratamientos de envejecimiento, pues se han hecho normalizados, también hemos hecho recocidos para ver exactamente los comportamientos de este material. Y por otro lado, también se ha trabajado con exposición a medios corrosivos, ácidos, para evaluar el comportamiento en presencia de ácido clorhídrico, sulfúrico, oxálico, nítrico, etcétera, para tener una evaluación con una caracterización completa del material. Se han evaluado propiedades como la resistencia mecánica, los diferentes esfuerzos, la ductilidad, la tenacidad de fractura, en algunos casos la tenacidad de impacto y a través de ensayos de impacto, y la tenacidad de fractura en muchos casos a través de las relaciones empíricas como la de Barson y Root, que a lo mejor no son exactamente los valores de tenacidad que me permiten determinar los tamaños críticos de grieta, pero quizás sí son recomendados, aunque no son tan precisos como un ensayo de tenacidad propiamente dicho. El ensayo, también se han hecho ensayos de dureza, de microdureza, porque como tenemos dos fases, tenemos que ver exactamente cómo se comporta cada una de ellas. Microscopía óptica, electrónica de barrido, EDEX, se ha evaluado inestabilidad plástica en algunos trabajos, fractografía cualitativa y cuantitativa, la relación de lo que corresponde a la superficie de fractura con respecto a la microestructura y a las propiedades mecánicas del material. También se evaluó la dimensión fractal en algunos trabajos y la susceptibilidad a medios agresivos, como les dije anteriormente, colocándola en presencia de cualquiera de estos ácidos que nombramos inicialmente. Este es lo que llamamos la relación de Bartolí-Roux, que teniendo el valor del esfuerzo de fluencia y el valor de la energía absorbida por impacto, con esta relación empírica nosotros podemos determinar el factor de intensidad de esfuerzo, que sería la tenacidad de impacto, y luego calcular el tamaño crítico de grieta y con ese tamaño de crítico de grieta ir comparando con ensayos no destructivos a través de la evaluación de recipientes o de cualquier equipo para garantizar vida segura en un material o una pieza. Aquí podemos ver los 4 mecanismos de fractura que podemos encontrar: el tipo frágil, tipo clivaje, cuando lo vemos en microscopía electrónica de barrido, que parecen unas hojas de lechuga, unos riachuelos; el tipo cuasi clivaje, que tiene una zona donde tenemos cavidades y tenemos, por otro lado, una parte mixta, o sea, mitad clivaje, mitad cavidades. Tenemos una superficie de fractura completamente dúctil, donde vemos exactamente las cavidades, lo que llamamos dimples. Y tenemos coalescencia de cavidades y podemos observar algunos de los precipitados, las intrusiones que pueda tener el material. Y aquí podemos también observar, en lo que corresponde a la microscopía electrónica de barrido, lo que corresponde a las rupturas intergranulares, cuando hay grietas intergranulares, transgranulares, etc. Esto es todo lo que nos permite a nosotros cuantificar en muchos casos y relacionar con ensayos macro en la parte de lo que corresponde a superficie de fractura. Aquí podemos observar también, aplicando, como les dije, la norma G48, cuando se hace exposición a medios corrosivos, y aquí está una comparación, diríamos, bastante buena de lo que corresponde a la resistencia a la corrosión para un 316, un 904L, un 2304, un 2205 y un 2507. Acá se supone que el 2507 es el que tiene la mayor cantidad del valor pre, o ese factor, el cual, o ese índice, mejor dicho, vemos que específicamente sería el que tiene la mejor resistencia a la corrosión por picadura. Vemos como en cada uno de ellos está iniciando la corrosión por picadura.
En general, cada una de las metodologías en muchos de los trabajos de tesis que se han desarrollado tanto en pregrado como en posgrado y en doctorado, pues este es el esquema de trabajo, el mecanizado de las probetas, el tratamiento térmico, como vimos específicamente esta charla era envejecimiento, pero como vimos, podemos hacer cualquiera de los otros tratamientos para ver exactamente cómo cambia las propiedades del material. ¿Cuáles han sido los ensayos? Pues se ha trabajado con ensayos de tracción e impacto, ensayos de dureza, ensayos de microdureza, como les dije en el caso de los duples, es importante las dos fases porque generalmente, como podemos ver en algunos de los ejemplos que vamos a ver más adelante, vemos que una fase tiende a desaparecer y la otra pues prácticamente se mantiene, lo cual mantiene sus propiedades. También podemos ver, por supuesto, la microscopía óptica para observar la microestructura, cómo ha cambiado, la microscopía electrónica de barrido, que nos ayuda a trabajar y a evaluar exactamente ese tipo de fases, LDS, y por supuesto podemos trabajar con la parte fractográfica, los resultados de las probetas de tracción e impacto a microscopía electrónica de barrido, y hacer lo que llamamos el estudio de la fractografía para relacionar todas estas propiedades, todos estos ensayos, por supuesto, evaluados a través de normas ASTM, ahí coloqué por la de tracción, específicamente la A370, la E8 y la del Sharpie. No son las únicas porque ahí podemos tener lo que corresponde a la de mecánica de fractura, que vendrán siendo las normas correspondientes a K, a J, a la curva R, etc. Y nos faltaría aquí prácticamente lo que corresponde a la microscopía electrónica de transmisión o la de parte de difracción de rayos X, que es la que exactamente nos va a definir cuál es el tipo de precipitado que se esté formando. Entonces, bueno, esto se los había dado inicialmente, en el caso de duplex, que son los que hemos utilizado, el Sambic, pues eso significa esa es Sambic, y es autenítico ferrítico, pero como les dije, no son los únicos tipos de microestructuras, podemos tener autenita martensita, ferrita martensita, pero la que más ha salido al mercado, diríamos, es el autenítico ferrítico. Entonces, las siglas generalmente vienen con estas notas en el caso de Zambi, que son los dos primeros, como les dije, es el porcentaje de cromo, y los dos segundos serían el porcentaje de níquel. Estas serían los aceros duples que hemos trabajado, el 2205, por supuesto, cuando se hace un envejecimiento, se trabaja, primero se hace una solubilización a una temperatura por encima de los 1000 grados centígrados, tiempo determinado entre 1 hora y hora y media, y el envejecimiento se trabaja, se hace un templado para buscar la formación de la fase secundaria a diferentes temperaturas y con diferentes tiempos para evaluar exactamente lo que corresponde a la influencia del tiempo de envejecimiento. Igual se hizo con el 2507, igual se hizo con el 2304. Como ven, el 2304 fue el que más nos costó conseguir y por eso prácticamente lo que tengo allí es una sola de las tesis que se realizó, de los trabajos que se desarrolló de investigación, lo cual limitó mucho porque conseguirlo. Cada vez se ponía más caro, más difícil. Inclusive trabajamos en muchos de los últimos trabajos con las donaciones que nos dieron plantas que estaban fabricando recipientes y que los restos prácticamente con ellos trabajábamos para hacer las probetas de tracción o Sharpie o en algunos casos las muestras para someter el material a las diferentes condiciones corrosivas. Bueno, aquí está la composición química de lo que les decía inicialmente, que lo que corresponde a las siglas exactamente del acero duplex como tal, la composición de los elementos, diríamos, más críticos, que son el porcentaje de carbono, un acero inoxidable, pues su porcentaje de carbono son muy bajos, el porcentaje de cromo, el porcentaje de níquel, el porcentaje de molibdeno, y el nitrógeno, que para nosotros, como les dije, es importantísimo para el tipo de los aceros duples, porque él lo que hace específicamente es reducir, parece que los inoxidables, esto está por encima del 8 o 10%, que es lo que encarece más el material. Aquí tenemos tres tipos que generalmente se clasifican, lo que llamamos bajo, medio y alto nitrógeno específicamente. Ahí tenemos los tres. Este es lo que llamamos... Profe Laura, disculpe la interrumpa. Nos queda menos de un minuto, profe. Ok. Salimos y reingresamos. Perfecto.